Hola queridos amigos, hoy es viernes 2 de mayo, viernes de podcast, viernes de acompañar al Señor en su enseñanza y de estar a sus pies. Estamos a los pies del Maestro en este primer viernes del mes de mayo. Comenzamos el quinto mes del año, mes dedicado a la Virgen Santísima, mes dedicado al Santo Rosario, mes dedicado también para honrar a nuestras mamás. Un abrazo especial para ustedes en este día de San Atanasio, arzobispo de Alejandría. Un héroe, un titán, un héroe prominente de nuestra fe. Fue desterrado 5 veces por defender el cristianismo. Desterrado 5 veces, imagínense ustedes. Lo desterraron una vez, estuvo por allá en el exilio, lo volvieron a desterrar, de allá lo sacaron, para todo lado lo desterraron, pero él firme en su fe. Es uno de esos colosos titanes de la fe de los comienzos de la cristiandad. Nació en Alejandría, en Egipto, en el año 297, con una sabiduría, un amor por la enseñanza del Evangelio muy grande. Escribió literatura teológica para defender, para enseñar la divinidad de Jesucristo el Señor. Una oratoria, una capacidad de hablar excepcional, una brillante inteligencia. Además, fue un santo sacerdote. Resulta que en aquel tiempo, allá al norte de Egipto, en Alejandría, había un monje, era cristiano, se llamaba Arrio, y él negaba la naturaleza divina de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pues se metió en la tarea de negar la divinidad del Señor, y pues le fue muy mal, porque Atanasio, obispo de Alejandría, ya siendo un sacerdote, un obispo de esa región al norte de Egipto, se dedicó a combatir esa herejía, ese error doctrinal tan horrible, tan equivocado. Decir que Jesucristo el Señor era solamente un hombre muy bueno, eso sí, con unas cualidades y unos dotes increíbles, pero que no era Dios. Entonces, claro, pues eso ocasionó el concilio de Nicea en esa ciudad de Asia Menor en el siglo IV, año 325, y San Atanasio estaba allí para postular sus estudios, para decir desde la teología y desde la razón y desde la fe por qué Arrio estaba equivocado. Y él, Atanasio, fue uno de los principales expositores y defensores de la fe, una apologeta increíble, y con su escrito, con su sabiduría, con la gracia de Dios, derrotó a Arrio y fue excomulgado Arrio, y triunfó la sana doctrina. A él le debemos tantísimo. Atanasio, obispo de Alejandría, despierta en nosotros ese amor profundo por la enseñanza cristiana verdadera, por cuidar el depósito de la fe, aquello que tiene que hacer el Papa que será elegido Dios mediante la próxima semana en el santo cónclave que van a tener. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sacerdotes, obispos, el Santo Padre y todo fiel cristiano católico, a defender, a hacer brillar la sana doctrina, la enseñanza de Cristo el Señor en la Iglesia. Primer viernes del mes de mayo, hoy con esta fiesta de San Atanasio, podemos comenzar nuestra emisión, mis amados hijos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. .
creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas. Bien, y con el aliento del día de ayer, 1 de mayo, día de San José Obrero, día del trabajo, día de los trabajadores, comenzamos nuestra emisión, mis amados hijos, pidiéndole a Dios la gracia y la sabiduría para hacer su divina voluntad. Que el Señor ilumine nuestros pasos, ilumine a los cardenales en la preparación del cónclave que comenzará el próximo miércoles 7 de mayo, y en estos días ha sido muy enriquecedora las diversas eucaristías que han celebrado algunos cardenales. Bueno, todos han celebrado, han presidido algunos cardenales con la concelebración de todos los demás cardenales, obispos, sacerdotes y muchas personas en la Basílica de San Pedro, y todos ellos hablando del legado del Papa Francisco, hablando de Cristo resucitado, hablando de la belleza de la fe y preparándose para la reunión bajo llave, el cum clavis con llave, bajo llave en la Capilla Sixtina, cuando finalice la Eucaristía pro eligendo pontefice, y luego la procesión hasta la Capilla Sixtina, en donde quedarán ellos de ahí, desde esa Eucaristía pro eligendo pontefice hasta el final del cónclave, van a estar ellos encerrados, sin comunicación con medios de comunicación, con internet, con teléfono, nada. Quedan conminados al silencio, a la oración y a ser instrumentos de Dios para hacer buen uso de su libertad, su recta intención, para obrar según el bien de la Iglesia. Van a elegir el nuevo Papa. Bueno, nosotros pues seguimos en oración pidiéndole a Dios para que estos santos cardenales hagan lo que Dios quiera y no se dejen llevar por posturas ideológicas o por unos modernistas, otros conservadores, otros liberales, otros de centro, otros de la tradición, otros. Aquí hay que dejarse llevar es por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo y con la sabiduría que el Papa que sea elegido es el que Dios quiere y es el que va a dirigir la Iglesia y va a tener un diálogo muy cercano con la cultura, fe y cultura. Bueno, vamos a nuestro programa. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor. Bueno, y en estos días, hablando del Papa, hablando del Romano Pontífice, hablando de la Cátedra de Pedro, hablando del Papa 266 que fue el Papa Francisco, que Dios mediante tendremos el Papa número 267 en la historia de la Iglesia, pues tenemos algunas historias importantes acerca de los papas. El Papa Pío XII, por allá en el año de 1939, el Papa Pío XII inició las excavaciones bajo el altar de la confesión. ¿Cuál es el altar de la confesión? El que está en la Basílica de San Pedro, el altar mayor. Entonces, debajo del altar, la tradición nos decía que debajo de ese altar, debajo de la basílica, hay unas excavaciones, como se dice en italiano, y schiavi, excavaciones en donde estaba la tumba de Pedro. Entonces, pues a lo largo de todos los siglos habían dicho ello, que la tumba de Pedro estaba ahí debajo, pero ningún papa había emprendido una tarea como la de empezar excavaciones para encontrar los restos de San Pedro.
Y el mundo convulsionado del siglo XX reclamaba a gritos una evidencia. Y ese tipo de evidencias, el Papa Pío XII, el Papa Eugenio Pacelli, inspirado por Dios seguramente, vislumbró el momento propicio para descubrir la tumba del apóstol San Pedro. Y cuando sacaron los restos de su antecesor, del Papa Pío XI, cuando sacaron los restos de él, cuando lo enterraron, no cuando lo sacaron, cuando inhumaron el cuerpo del Papa Pío XI, pues los que lo enterraron descubrieron allí un misterioso mosaico, una figura en piedra artística que podía abrir la puerta para indicar que allí cerca estaba la tumba de San Pedro. Entonces, claro, eso los entusiasmó más al Papa Pío XII, que en una búsqueda incansable para el mundo católico, para toda la humanidad, pues se motivó mucho más para encontrar los restos del apóstol San Pedro y datar así los orígenes de la Iglesia y de la historia de los papas, del papado, nada más y nada menos. Pedro, cuyo nombre de pila era Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, fue uno de los discípulos allegados de Jesús. Y recordemos que el Señor llamó a él después de que su hermano Andrés conoció a Jesús. Jesús se fija en Pedro y lo llama y le dice: sígueme y haré de ti, de tu hermano y de otros pescadores de hombres. Y siguieron al Señor. Y Pedro, que significa roca o piedra en arameo o en latín, a él Jesús le entregó las llaves del cielo y de la tierra y le dio la plena responsabilidad para dirigir la iglesia. Y tras la muerte y resurrección de Jesús, Pedro inició su apostolado en Pentecostés. Pues Herodes Agripa logró poner preso a Pedro, a donde llegó finalmente a predicar el evangelio a Roma, y allí murió con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, crucificado. Y de allí los primeros cristianos rescataron su cuerpo y lo enterraron allí en ese lugar, donde después de muchos años fue construida la Basílica de San Pedro. Pues ese trabajo fue muy arduo, el de investigar, el de hacer las excavaciones, un trabajo que duró 10 años, una tarea dirigida por Monseñor Ludovico Cas, quien descubrió debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro una enorme necrópolis, sepulturas, excavaciones, laberintos, catacumbas de cristianos. Y allí, pues, después de tantos siglos, 20 siglos, 18 siglos, 19 siglos, pues encontraron una serie de excavaciones y encontraron una tumba cristiana con unas letras, con unos ideogramas cristianos, y dijeron: esta es la tumba, esta es. Y la abrieron, vacía. No puede ser. No. Pero allí muchos claudicaron la investigación y, decepcionados por no haber encontrado la tumba de Pedro, hubo una doctora, la doctora Margherita Guarducci, una autoridad en epigrafía griega y paleocristiana, una arqueóloga bíblica, pero de esas bravas, tremendas, y dedicó 6 largos años de su vida a examinar los grafitos descubiertos en los muros de la tumba, y logró descifrar distintas inscripciones hechas con un punzón en las paredes de esa tumba, y fueron reveladores los
descubrimientos que la doctora Guarducci encontró, y traduciendo del griego antiguo y de esas epigrafías griegas antiquísimas, encontró una inscripción que decía: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Había un rotundo y esclarecedor panorama. Pedro está aquí. Y había una tumba con otros restos en donde encontraron unos huesos de un hombre de unos 70, 60, 70 años más o menos, de complexión robusta, un varón setentón que vivió en el siglo I, y después de pruebas meticulosas con el carbono 14 y todas las pruebas científicas, dieron con que esos huesos eran de aquel varón San Pedro, que tenía en sus manos los huecos, los hoyos de la crucifixión. Pues claro, allí el mundo recibió la noticia en 1962 por boca de San Pablo VI: hemos encontrado los huesos de San Pedro. Y en el año 2013, y me acuerdo que cuando fue el año de la fe, cuando el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, comenzó su pontificado y nos regaló el año de la fe, comenzó ese año el Papa Francisco en la Santa Misa de comienzo de ese año, el lindo año 2013, comienza él el año bellísimo con un cofre, y dentro de ese cofre los restos del apóstol San Pedro. Yo estuve en esa Eucaristía, casualmente en ese año estaba yo estudiando en Roma, en la ciudad eterna, y estando allí en medio de tantos sacerdotes y de tantas personas en el comienzo del año de la fe, el Papa 266 en sus manos con las reliquias, los huesos del primer Papa de la cristiandad. Bueno, son bellas historias que nos sirven para aprender más de la Iglesia y del papado. Y así seguiremos en estos días, mis queridos hijos. Un abrazo especial para ustedes. ¿Qué tal si vamos a la santa palabra de Dios? El Aleluya de Händel, una pieza musical lindísima. El Mesías de Händel, donde está el Aleluya en este tiempo pascual. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en este tiempo de la Pascua. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Teudas fue ejecutado, dispersaron a todos sus seguidores, y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y dispersaron a todos sus seguidores. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, se dispersarán y todo terminará en nada, pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrían a luchar contra Dios.
pues le dieron la razón a Gamaliel. Llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando el evangelio de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué cosa tan extraña que unos 20 días atrás, un mes atrás, los apóstoles huyeron dejando a Jesús solo. Hoy día se dejan encarcelar, los azotan, no oponen resistencia, les pegan, los acaban, los laceran, los ajustician y salen contentos a seguir adelante. ¡Qué cosa! Es la convicción, la seguridad de dar su vida, no por una idea vacía, sino por una persona viva, Jesucristo el Señor. Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo. No claudicaron en la predicación del reino de Dios. Y, pues, precisamente, los tienen encarcelados, pero Gamaliel les dice a los israelitas y a las autoridades: miren, no se metan con ellos, porque si lo que ellos enseñan son cosas de hombres, eso se acaba rapidito, así como ocurrió con Judas el Galileo o con Teudas. Los ajusticiaron, los mataron y sus seguidores pues se dispersaron y todo acabó allí. Y dice Gamaliel: no se metan con ellos, porque si es cosa de hombres esto se acaba, déjenlos, se cansarán y todo terminará. Pero si es cosa de Dios, no se metan con ellos. No vaya a ser que estén enfrentando al mismo Dios. Y ahí estamos. 2000 años de incansable predicación. 2000 años de historia y de existencia de la iglesia de Cristo Jesús. Persecuciones todas las que quieran. Errores dentro de la iglesia los hay. Abusos, ay, qué pesar ha habido. Y si nosotros los sacerdotes con nuestras pésimas conductas no hemos acabado con la iglesia, Dios, mucho menos de afuera. Si desde adentro no se ha implosionado, mucho menos de afuera, porque las puertas del infierno no podrán contra ella. Entonces, queridos hijos, tenemos que seguir adelante con la certeza y la seguridad de que la iglesia, cuanto más es perseguida, lacerada, vejada, maltratada, se levanta y sigue con más fuerza que antes. Y así estamos, a punto de tener el Papa 267 y sigue la iglesia adelante. Entonces, ánimo, queridos hijos, no nos vamos a arrinconar. Por el contrario, seguiremos adelante en la enseñanza del Evangelio. Bueno, feliz mes de mayo. No olvidemos el Santo Rosario, honrar a nuestras madres, vivir este tiempo de Pascua con todo el cariño y el amor, y que el Señor les bendiga. Y nos encontraremos muy próximamente. Un abrazo para ustedes, bendiciones.